sustancias como por ejemplo la asbestosis, ¿no? Los carcinomas epidermoides o escamosos tienen usualmente alteraciones en los cromosomas 3, 9 y 17, mutaciones del P53 con bastante frecuencia y suelen tener lesiones precursoras en un buen porcentaje, 10 al 50%. Los carcinomas de células pequeñas tienen casi todos mutación del P53 y casi lo mismo, casi todos mutaciones del gen RB y de lesiones del cromosoma 3. También pueden tener alterados los genes MYC. Recuerden que los MYC son protoncogenes. Los adenocarcinomas están relacionados usualmente con alteraciones de los receptores de tirosina sinasa y también el receptor de factor de crecimiento y otros tipos de protooncogenes. En los pacientes que nunca han fumado, también puede existir este porcentaje de 20 al 25% que caen dentro del grupo normal. Yo también estoy con tos, le entiendo. Entonces, suelen haber mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidérmico. Casi nunca tienen mutaciones KRAS, los otros sí pueden tener. Y las mutaciones P53 no son tan frecuentes. Dentro de las lesiones que pueden haber precursoras de cáncer invasor, se encuentra la displasia escamosa y el carcinoma escamoso in situ para los cánceres escamosos y los precursores para adenocarcinoma encontramos la hiperplasia adenomatosa típica, adenocarcinoma in situ y para los tumores neuroendocrinos pueden haber hiperplasias difusas de células neuroendocrinas como lesiones precursoras. Cuando existe un seguimiento de medio año a 4 años, las lesiones precursoras que tienen displasia moderada pueden evolucionar en 1 al 4% a cáncer in situ o cáncer invasor. Directamente ya a cáncer invasor en un 4%, en un 1%. Y en cambio, cuando ya se han hecho carcinomas in situ, entre un 25 a 100% ya pueden desarrollar cáncer invasor. Por lo tanto, si ustedes encuentran una lesión precursora en una broncoscopía, pues el seguimiento tiene que ser extenso si es que tenemos displasias previas. Y si tenemos carcinoma in situ, entonces ya tienen que planificar la posibilidad de una resección, debido a que casi en un 100%, o sea, hay un nivel de hasta 100% que pueden evolucionar a invasor y por lo tanto metastásico y ya no poder hacer algo más. Las displasias severas pueden evolucionar en un 8 al 5% directamente a invasivo o pueden pasar a un in situ y de ahí pasar al invasivo. Estas son lesiones precursoras. Esta de acá, del lado izquierdo, tenemos un área con pulmón normal, aquí, y este cambio brusco a esta área un poquito más fibrosa y donde es evidente ver los núcleos de los neumocitos tipo 2, los cuales en realidad no son tan fáciles de ver normalmente en este aumento. Si comparamos esto con esto, nos damos cuenta que estos neumocitos son tan fáciles de ver, por lo tanto podemos deducir que los núcleos son extremadamente más grandes que la forma normal. En este de aquí estamos viendo en cambio unas células, aquí están los núcleos más oscuritos y vemos una gran cantidad de citoplasma mucosecretor. Y esto que está aquí es moco con células también. Y esta es una forma de adenocarcinoma in situ. Entonces aquí en un resumen, el epitelio puede ser normal. Esta es la evolución al cáncer escamoso. Esta es la evolución a adenocarcinoma invasor. Desde epitelio normal. Luego puede haber una hiperplasia donde vemos los núcleos más alargados y que llegan más cerca de la luz. Metaplasia escamosa donde los núcleos superficiales ya están horizontales, que es la típica morfología de un escamoso estratificado. Luego vemos cambios de displasia que ya hemos analizado en otros capítulos y finalmente la invasión. Dentro de un epitelio normal, entonces podemos tener la hiperplasia adenomatosa típica, también podemos tener el adenocarcinoma in situ. Aquí está diciendo bronquiolo alveolar, que es una clasificación un poco antigua de cómo se le clasificaba a un tipo de adenocarcinoma in situ, y de ahí al invasor. Y también puede haber
una evolución desde desde el epitelio normal bronquiolar, no bronquial, bronquiolar y luego pasar directamente a un adenocarcinoma invasor. Esta es la morfología más cercana con la evolución que va desde epitelio normal, hiperplasia, metaplasia escamosa, displasia, carcinoma escamoso in situ y el invasor. Entonces, en frecuencia, el más común es el adenocarcinoma, luego viene el escamoso, luego viene el de células pequeñas, que es el superagresivo, carcinoma de células grandes 3% y el resto están en el porcentaje restante. Vamos a comparar un poquito la morfología de estos cuatro principales. Tenemos aquí adenocarcinoma verán que el adenocarcinoma como tal nace principalmente en alveolos y bronquiolos, es decir, aquí y acá. Principalmente entre los dos, más que nada en epitelio alveolar. Por lo tanto, son más periféricos, no tan centrales. Y recuerden que la morfología del pulmón normal, ay, perdón un ratito, se me fue ya. La morfología del pulmón normal es así, esta parte de aquí. Ahora miren la lesión precursora. Ahora imagínense que esta lesión invade aquí a este estroma de acá. Entonces lo que vamos a ver es una gran cantidad de estroma, que es lo que estamos viendo este rosado de acá. Esto ya no se parece en nada a un pulmón normal. Vemos una gran cantidad de estroma donde hay nidos invasores, nidos irregulares, y estos nidos tienen luces que forman unas especies de círculos o formas poliédricas y es lo que nos da la clasificación, lo que nos da la característica microscópica de un adenocarcinoma, que forme luces glandulares. También pueden haber formación de papilas, micropapilas usualmente, como microdeditos, y así reconocemos al adenocarcinoma. El carcinoma escamoso tiene nidos irregulares también, también tienen estroma. Estos, como suelen nacer en los bronquios y tráquea, entonces estos tienen más estroma que estos de acá. Normalmente hay estroma en el bronquio y tráquea. En cambio aquí esto deberíamos ver alvéolos, pero no estamos viendo nada de alvéolos. Entonces este es un invasor, pero tenemos que acordarnos que por ahí cerca debe haber cartílago, músculo y glándulas, porque es en bronquios y tráquea. Y usualmente tienen como unos remolinos rosados que se llaman perlas córneas. Y ese es uno de los signos característicos que pueden indicarnos a un carcinoma escamoso. Si es que no hay esas perlas córneas, hay que ver otras características como los puentes intercelulares, es decir, las células tienen como unas rayitas que les unen a otras células. Eso también nos hace pensar en un escamoso. Los de células pequeñas tienen casi nada de citoplasma, los núcleos están muy juntos, muy pegaditos entre sí. No hay prácticamente formación de ningún tipo de luz, jamás van a haber perlas córneas aquí y tampoco van a haber nunca puentes intercelulares. Este es el carcinoma de células pequeñas. ¿Cómo lo diferencian con el de acá? Porque prácticamente no hay luces. ¿Y cómo lo diferencian con el escamoso? Pues porque no tiene queratina y no hay puentes intercelulares y usualmente los escamosos tienen más citoplasma que este de aquí abajo. Este de acá tiene núcleos enormes. Vamos a comparar este linfocito que está aquí, Este linfocito que está aquí, compárenle con, con esta célula tumoral. Es extremadamente más grande que este de aquí. Esta célula entrará unas 10 a 15 veces dentro de esta célula. Es un núcleo grande, irregular, lo mismo que este de acá, miren, grande e irregular. Este está incluso en mitosis. A este tumor de células tan grandotes se les llama así, tumor de células grandes, que es hermano de este de aquí, que es el de células pequeñas. Los dos son de origen neuroendocrino. Estos dos de arriba son de origen epitelial. Ahora, dependiendo de dónde nace el tumor, podemos ver una gran carga tumoral cercana al bronquio y luego se va extendiendo. Si vemos más carga tumoral pegado a la pleura, ahí pensaremos que es más adenocarcinoma. Si vemos que la carga tumoral está más grande cerca al bronquio y de ahí se va expandiendo, entonces pensaremos más que es un carcinoma escamoso. En este caso, ¿qué pensarían? ¿Que es más escamoso o que es adeno? Famoso. Escamoso, sí. Tiene una más carga aquí, ¿no? Y se va haciendo menor hacia la periferia.
La hiperplasia adenomatosa típica debe tener un tamaño menor a 5 milímetros. Se pueden confundir a veces con una patología de tipo restrictiva en el pulmón, pero las patologías restrictivas no pueden ser como parchaditas, pero los parches tienen más de 5 milímetros, son más grandes que eso. Pueden tener varios centímetros de diámetro. En cambio, las hiperplasias adenomatosas atípicas tienen 5 milímetros de diámetro. El adenocarcinoma in situ llega a tener 3 centímetros y de acuerdo a la última clasificación de la OMS pueden tener hasta 4 centímetros. Creo que la última clasificación de la OMS está más actualizada que el libro, entonces el libro es probable que siga diciendo 3 centímetros, pero para su conocimiento la OMS dice 4. Las células muestran una disposición de tipo hiperplasia, es decir, no invaden mucho aquí al estroma, ¿sí? Se quedan como siempre pegaditas aquí en el epitelio. Es como si todas las células epiteliales se transformaran en neumocitos tipo 2, tengan o no tengan moco, pero tienen neumocitos tipo 2. Y no hay invasión al estroma, es decir, no hay esto, miren, esto. Aquí vemos estroma y vemos como hay nidos aquí. No son como alveolos grandes y tapizados por epitelio, no. Aquí ya ni se ven alveolos, solo se ve estroma y células tumorales. En cambio, aquí sí tienen el aspecto todavía medio de alveolos y están tapizados por células tumorales. Por eso es un in situ, porque todavía no hay invasión y no hay expansión estromal. Aquí hay glándulas de tipo mucocerosas que están normalmente dentro de los bronquios y tráquea. Y aquí estamos viendo músculo liso. De este es el que nacen los tumores de tipo glándulas salivales. No les voy a mostrar este, no voy a ahondar tanto en eso porque eso sí es mucho de especialidad. Pero para su conocimiento es aquí donde nacen los tumores de tipo glándulas salivales. Aquí ya viendo un adenocarcinoma invasor, pueden tener un patrón de tipo acinar o un patrón de tipo más sólido. Hay un denominado patrón de tipo lepídico. El lepídico sería este, que es como que crece a lo largo de los alvéolos y no es que se expande en estroma. Ese es más lepídico. El papilar, micropapilar y sólido. El sólido es difícil de diferenciarlo de otros tipos de tumores porque no tenemos la evidencia de glándulas. Y ahí es más necesario hacer estudios de inmunistoquímica. Para reconocer el adenocarcinoma de pulmón usamos dos proteínas. Esta que es el factor de transcripción tiroidea tipo 1, o también llamado TTF1, que expresan dos principales tumores en el cuerpo. Lo expresa el carcinoma tiroideo y también el adenocarcinoma de pulmón. Entonces, si yo estoy pensando que tal vez el paciente tendría un primario tiroideo y que hizo metástasis al pulmón, pediré TTF1, pero también galectina, que es una proteína típica que se expresa en el epitelio tiroideo, o pido directamente tiroglobulina, que es una proteína que está en el citoplasma de las células tiroides. Y así puedo diferenciar entre los dos. Aquí tenemos algunos patrones de tumor. Aquí uno en el A, B y en el C. En el A, les doy las opciones. ¿Es acinar, es sólido, es papilar o lepídico? ¿Qué opinan? El A. Acinar, sólido, papilar o lepídico. Les voy a mostrar un poquito. Este sería uno de tipo acinar porque tiene varias glandulitas aquí. Ah, les voy a mostrar el papilar que está justo al lado. Sería este de aquí. Miren una papila saliéndose como dedos. ¿Recuerdan que eran dedos? Como deditos. Aquí tendríamos una papilita. ¿Ya? Y el epídico era como los que crecían aquí, ¿no? Los que crecían a lo largo del epitelio y se logran ver todavía alvéolos. Este también sería más bien como si fuese de tipo lepídico. El sólido sería como esta pequeña parte de aquí sin luces. Esto de aquí. Así, esta partecita. Sólido. Esta partecita de aquí también podría ser sólido. Entonces, este de aquí. Acinar, papilar, sólido o lepídico. El A. Lepídico. Lepídico es una opción. ¿Alguien más? Acinar, doctor, tal vez. Acinar. Tenemos dos opciones.
Las dos están bastante buenas como para sospechar, porque parece que fuesen alvéolos. Tenemos poco estroma, no hay como mucho, pero este ya sería un acinar que probablemente nació en una parte lepídica. Así es que sí les aceptaría las dos opciones como correctas, porque parece que nació en un lepídico y ya está formando invasión aquí adentro, de tipo acinar. El B, este es acinar, papilar, lepídico o sólido. El B. Papila. Papila. Papilar, ya veamos. Este es, de hecho es mixto, porque tenemos papilas y algunas como que acinitos por aquí. Si ven este chiquitín, este de acá, esto es lepídico. Tenemos algunas características que a veces son mixtas, pero aquí tenemos una característica papilar, ¿ya? Aquí, esta y esta son dos papilas bien claras. El C, ese sí espero que no se confunda. Acinar sólido, papilar o lepídico. 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 Este sí es lepídico. Se nota el alveolo y de repente, ¡prum! Aquí verán. Está la pared alveolar y de repente, bruscamente, ahora tenemos todo esto de aquí, que es un epitelio grandote. Grande porque es muy fácil de verlo. Entonces, este es francamente lepídico. Sí, es como que miráramos alvéolos, pero cubiertos por epitelio agrandado. Este es un estudio de Fish. Es una hibridación in situ con fluorescencia, por eso brillan estas cositas. Lo que estamos viendo brillando son genes. Normalmente deberíamos ver como en esta célula de acá, esta es una celulita, y está pintados dos genes. Y cada gen tiene su par, porque en los cromosomas tenemos dos pares de genes. Siempre tenemos dos pares de genes. Aquí está el de la mamá y el del papá. El otro gen de la mamá y del papá. Pero a veces, cuando hay tumores, podemos ver esto de aquí. Miren, hay una, dos, tres copias de este gen y hay una, dos, tres, cuatro copias de este otro gen. Lo mismo está pasando aquí. Cuatro del uno, tres del otro. Y aquí veamos esta célula. Uno, dos, tres, cuatro de un gen y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve del otro gen. Entonces aquí es evidente que hay un exceso en la cantidad de genes que tiene este de aquí, que es, de ahí simplemente vamos viendo qué gen queremos hacer hibridación in situ y vemos cómo se comporta. De acuerdo a eso, entonces sabemos que tiene o no mutaciones en esos genes. Hay genes que mutan amplificándose. Hay otros que en cambio mutan silenciándose. Y ahí en cambio veremos que faltan genes. De acuerdo al gen que se mute, algunos mutan de una forma y otros de otra. Pero esta es una fotografía más o menos que nos damos cuenta de hibridaciones in situ con fluorescencia. ¿Se entendió esta diapo? Sí, Doc. Sí, doctor. Ya. Hay un tipo de tumores que se llaman microinvasores. Los microinvasores son tumores pequeños con un componente invasivo pequeño. Usualmente los tumores miden menos de 3, como les decía la OMS, ahora dice menos de 4, y el componente invasivo tiene menos de 5 milímetros. Está chiquitín la parte invasora. Y tienen que tener patrón lepídico. Y así se llaman adenocarcinomas invasores, perdón, microinvasores. ¿Por qué patrón lepídico? Porque si es que no tuvieran patrón lepídico, ya todo el tumor de 3 centímetros con áreas invasoras, el lepídico es el in situ. Esto es in situ prácticamente, esto de que es in situ, no se está metiendo. Por lo tanto, la mayor cantidad del tumor debe ser de tipo lepídico y solo menos de 5 milímetros debería tener cualquier otra forma de microinvasor, de invasor. Su evolución es favorable, por eso es importante determinar si es que es o no microinvasor. Y el in situ será más favorable todavía que el microinvasor. Los invasores ya directamente, eso sí, ya caen dentro de la evolución mala que tiene la mayoría de tumores de pulmón. También existe la forma mucinosa, que es como la que hemos visto varias de estas de aquí. Esta es mucinosa, produce bastante moco, hay bastante moco entre el núcleo y el borde apical. Esta también será mucinosa, mucha cantidad de moco produciéndose, lepídico mucinoso, y este es lepídico no mucinoso, porque no produce, si ven que los núcleos están como redonditos y no hay nada de citoplasma encima. Aquí sí hay mucho citoplasma aquí encima. Entonces este es un lepídico mucinoso. La palabra lepídico se refiere que parece a mariposas. La... Vamos a ver. Tenemos que tener mucha imaginación. Vamos a intentar hacer este borde de aquí. Entonces, imagínense que es la mitad de una mariposita con sus alas aquí. Este sería el cuerpo. Aquí estaría la antenita. La otra antenita.
Y aquí en teoría debería estar el otra ala, ¿no? Ya. Pero solo imagínense la mitad, este de aquí. Entonces tenemos aquí de patrón como de mariposas. Aquí tal vez hay un poco más también, como para hacer ese patrón. Como un ala y y el otro fragmento del ala, de mariposa. ¿Sí me hago entender la idea? ¿Sí o Sí, no? doctor. Sí, doctor. Ya, entonces así más o menos. Sí se ven los dibujitos, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces de ahí viene el epídico. El escamoso suele diagnosticarse, bueno, para diagnosticar estos de aquí es necesaria sí o sí una cirugía para sacar el nódulo. ¿Por qué? Porque la localización del tumor es más que nada periférico. Entonces, la única forma de llegar a una parte periférica es a través de la pared costal y sacar un pedazo, o si no, ya entran a cirugía, abren directamente la pared y sacan un segmento de pulmón. Y ahí es la única forma de diagnosticar estos de aquí. Pero los carcinomas escamosos sí pueden diagnosticarse mediante lavado bronquial o cepillado bronquial, porque principalmente nacen en los bronquios y en la tráquea. Entonces, ahí podemos ver células como las que, a ver, con algunos grupos hemos visto citología. ¿Recuerdan las células escamosas de cervix? Tienen más o menos de esta forma. Voy a dibujar. Las escamosas superficiales, ¿recuerdan? Son así y aquí tienen como un núcleo así, o incluso más pequeñito que eso. ¿Sí o no? Grupo uno. Sí, doctor. Sí, más o menos tienen así la forma de las células escamosas superficiales. Comparemos con esta. ¿A qué les hace acuerdo estas células de aquí? De acuerdo a lo que vimos en la práctica. Recuerdan que el reporte de Papa Nicolau podemos dar que es negativo para lesión intraepitelial o puede haber anomalías en células escamosas. La anomalía en células escamosas habían el ASCUS, hay ASC-H, LIE de bajo grado, LIE de alto grado, carcinoma. ¿Qué opinan de esta célula en comparación con esta? Cualquier grupo, el 1 o el 5. ¿Qué pueden ver de diferente entre esta célula y esta? Tamaño del núcleo. Núcleo. Tamaño de núcleo y además dos núcleos. ¿Sí ven? Aquí está clarita la división entre los dos núcleos. El tamaño de los dos núcleos es extremadamente más grande que este. La cantidad de citoplasma es menos y el núcleo es enorme. Esta célula de acá tiene una forma completamente irregular y además el núcleo también es gigante. Y esta célula de acá, miren, casi nada de citoplasma y el núcleo ocupando prácticamente toda la célula. Esas son células muy atípicas que se pueden ver en los frotis, ¿no? De esputo cuando ya es muy avanzado el tumor o cuando se hace lavados bronquiales o cepillado bronquial cuando no es tan avanzado el tumor. Cuando ya es demasiado avanzado, entonces ahí sí, con la simple expectoración en la flema ya podemos ver estas células. ¿Qué células son estas de aquí? Esta y esta. ¿Qué células serán? Leucocitos. Ok, leucocitos. ¿Cuáles de los leucocitos? Neutrófilos. Neutrófilos. Muy bien, neutrófilos. Aquí están estas trilobulaciones. En citología, los neutrófilos se ven mucho más fácil que en biopsia. Están claritos sus lóbulos. E incluso a veces uno puede ver la cromatina que une a un lóbulo con otro. Ya. El carcinoma escamoso entonces tiene queratinización. Estas perlas córneas que ya hablamos antes, pueden haber puentes intercelulares y a veces células que queratinizan solitas. Las células que queratinizan solitas son muy parecidas a células apoptóticas, así con mucho citoplasma rosado, pero el núcleo no suele ser tan picnótico. Esa es la diferencia con una célula apoptótica, que el núcleo usualmente está conservado, no cambia su forma, solo el citoplasma se vuelve rosado intenso.
A veces forman remolinos, hay formas basaloides que se pueden parecer muchísimo a un carcinoma de células pequeñas. Entonces tengo que hacer inmunohistoquímica. Vamos con células pequeñas. Usualmente tienen entre 10 a 15 micras. Para que tengan una idea, el promedio de linfocitos pueden tener entre 7 a 12 micras, promedio. 7 a 12 micras, los linfocitos. Entonces, estas células pequeñas pueden tener un tamaño parecido, si ven, entre 10 a 15 micras. Las escamosas pueden alcanzar 30 micras o incluso algunas hasta 50 micras. Las de adeno, las de tipo adenocarcinoma también pueden alcanzar hasta unas 50 micras, 30 micras promedio. Pero las células pequeñas miden la mitad, 15 micras. Muy escaso citoplasma, sus núcleos son redondeados o son ovalados, a veces son más alargados. La cromatina tiene grumitos finos, se le dice cromatina en sal y pimienta, porque tiene grumos claritos y grumos oscuros, crecen como en especies de racimos. Algunas carcinomas de células pequeñas tienen las células tan pequeñas que incluso había una subclasificación que se llamaba carcinoma de células de avena. Eran unas células muy, muy pequeñitas, ya del tamaño de linfocitos prácticamente, de esos linfocitos que miden 7 micras u 8 micras. Células intermedias son poligonales, las células fusiformes pueden estar presentes y a veces está asociado con el carcinoma epidermoide. Em, a ver, está muy, muy, muy relacionado con lo del cigarrillo y aquí en el células pequeñas menos del 1% es de no fumadores. Si se acaba la presentación, no importa, solo hacemos otro link y continuamos. También puede surgir en bronquios. Este puede estar tanto en periférico como central, pero más es común en las partes centrales. No se conoce una fase preinvasora de este tumor. Ya quedamos que tiene poquito citoplasma, esto ya estamos repitiendo. Aquí